quiero compartir un mensaje con ustedes que titulé Todo es por fe. Dígale al que está a su lado, todo es por fe. Y cuando nosotros preparamos un mensaje, cuando nosotros realizamos un mensaje, es porque primero el Señor trata con nosotros ese mensaje, esa palabra. Y fíjense, este mensaje se titula Todo es por fe. Y la única manera de nosotros acercarnos a nuestro Señor Jesucristo es por fe. Porque nosotros no lo estamos viendo, pero por fe nosotros creemos que Él es real. Nosotros creemos que Él murió, pero que también resucitó y que hoy, a través de la persona del Espíritu Santo, habita en cada uno de nosotros. Amén. Ahora fíjese algo. Para algunas personas la fe constituye un gran misterio. Para algunas personas la fe es como un tipo de intuición, un tipo de sexto sentido, o como una entrada a un mundo mágico, como una entrada a un mundo irreal. En una oportunidad a una niña le pidieron que definiera fe y ella respondió: la fe es aquello que usted sabe que no es así. Y tristemente esto es lo que significa fe para muchas personas. Hay personas que piensan que la fe implica dar un salto en la oscuridad, como hacia lo desconocido, hacia algo incierto, tomando por supuesto ciertos tipos de riesgos. Pero fíjese algo, estas personas que tienen este tipo de fe realmente no tienen fe, porque estas personas están esperando algo, pero algo incierto. No sé qué va a pasar, pero sé que algo va a pasar. La fe en la que nosotros creemos, diga conmigo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, la certeza de lo que nosotros estamos esperando. Y esto significa que la fe se apoya en un fundamento, o que la fe tiene su fundamento. También tenemos que recordar en este punto que los demonios creen y los demonios también tienen fe. Pero la fe de ellos es una fe que se fundamenta en un fetiche, es una fe que se fundamenta en un hechizo de buena suerte que llevan colgado en el cuello. Pero diga conmigo, pero eso no es fe. Así que si usted piensa o si usted cree de esta manera, entonces usted no tiene fe. El gran predicador Spurgeon, él lo expresó de la siguiente manera: no es la forma en que usted se aferra a Cristo lo que salva, es Cristo. No es la forma o la alegría que usted tiene cuando se acerca a Cristo lo que lo salva, es Cristo. No es ni siquiera la fe que usted tiene en Cristo, aun cuando es el camino, lo que le salva. Es la sangre y los méritos de Cristo. Esa sangre que el Señor derramó allí en la cruz del Calvario es lo que nos salva. Amén. La fe simplemente se apropia de esto. Eso es todo. La fe simplemente se apropia de su fundamento. La fe, nuestra fe, la fe en que nosotros creemos, está mirando a nuestro Señor Jesucristo. Pero en un aspecto esencial, Revelaciones Google dice que la fe es confianza total en algo o en alguien. Eso es lo que dice cuando usted se mete por internet. Esas revelaciones, usted sabe, sobrenaturales de internet, dice que la fe es confianza total en algo o en alguien. Pero en el contexto del cristianismo, la fe se refiere a la creencia absoluta en Dios y en la aceptación de su palabra según la revelación o según lo que dice la Biblia. La Biblia sirve como fuente de inspiración y la Biblia nos proporciona también ejemplos de hombres, de personajes que caminaron por fe. ¿Para qué? Para que nosotros veamos cuáles son esos ejemplos. La fe es el fundamento, y esto tenemos nosotros que internalizarlo, que interiorizarlo.
la fe es el fundamento sobre el cual se construye la relación del creyente con Dios. Es nuestro fundamento. Y fíjense, esta fe es esencial para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo espiritual. Si no tenemos fe, es porque no creemos en Dios. No amén. No amén, porque nosotros sí creemos en Dios. Ahora fíjense, Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, crean que Él es real, crean que Él existe y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Entonces, es algo que nosotros debemos internalizar. La fe, esta fe que nosotros tenemos es una fe que agrada a Dios. Debe agradar a Dios nuestra fe. Este versículo enfatiza el papel crucial que juega la fe en la relación del cristiano. Porque cuando tenemos una situación o cuando usted tiene una situación, escuche bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Es algo que debemos internalizar. Cuando usted tiene una situación y usted no tiene fe, ¿usted qué está diciendo? En otras palabras, usted está diciendo algo así como que: Señor, tú no puedes hacer nada con respecto a lo que yo estoy viviendo. Señor, tú eres un incapaz, no puedes hacer nada. Pero cuando nosotros tenemos fe, ¿nosotros qué hacemos los cristianos? Declaramos la palabra de Dios. Y declarar la palabra de Dios es ponernos de acuerdo con lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Entonces, como las promesas de Dios son en el sí y en el amén, el Señor dice: tengo que hacer algo. Este es mi hijo amado, del cual yo siento complacencia. Está declarando mi palabra. Hay algo que hacer, dice el Señor. Amén. Entonces, el capítulo 11 de Hebreos ha sido llamado también por muchos el catálogo de los hombres de la fe. Desde que nosotros empezamos a leer este capítulo, nosotros vemos que nos hablan de la fe, de lo que es la fe, de hombres que caminaron por fe. Catálogo de los héroes de la fe. Vemos a Noé. Noé, de lo que no se veía, él escuchó que Dios le habló y él fue advertido por Dios acerca de algo que no se veía. Aunque la gente se burlaba de él, ¿sabe lo que hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué obedeció? ¿Qué hizo? Él construyó un arca. ¿Para qué? Para que su casa se salvase. Abraham obedeció el llamado de Dios. Él fue llamado por Dios para salir de su tierra, para dejar a su familia, para ir a una tierra desconocida. Pero él obedeció, pero su fe también fue recompensada. También vemos a Sara. Sara era una mujer estéril, no podía concebir, pero el Señor la fortaleció, le dio fuerzas y ella tuvo un hijo aún cuando estaba fuera del tiempo de la edad. Vemos que ella concibió ya aún en su vejez, ya ni siquiera estaba en el tiempo de que las mujeres podían tener hijos. Pero el Señor dio una palabra y esta gente creyó. Fueron personas que creyeron, que caminaron confiados y que el Señor les otorgó lo que Él les había prometido. No lo que ellos querían, fue lo que Él les prometió. Escuche bien, el Señor cumple lo que Él promete. Quiero enfocarme en los 3 primeros versículos del libro de Hebreos, del capítulo 11, que dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Consideremos la definición bíblica de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo: confianza inquebrantable en que lo que no he visto va a suceder, lo estoy esperando. Es una confianza inquebrantable. Nada
puede ir en contra de esa confianza que yo tengo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Él lo iba a hacer. Los que buscan fervientemente a Dios no lo ven. ¿Usted ve a Dios? No lo ve. Pero usted está seguro de que Dios es real. Usted sabe de la existencia de Dios. Usted cree que hay un Dios todopoderoso que está por encima de todo y que puede atender su súplica, ¿verdad que sí? Amén. El doctor Oswald Sanders me dijo algo que me gustó mucho. Él dijo: la fe permite al creyente tratar el futuro como si fuera presente y lo invisible como si fuera visible. Y eso me gustó mucho. Fíjese, la fe nos permite irnos al futuro, tratar el futuro como si ya estuviera sucediendo, como si fuera presente. Por eso dice que nosotros caminamos por fe y no por vista, ¿verdad? Porque aunque no lo estamos viendo, nosotros creemos, tenemos la certeza, tenemos la confianza que eso va a suceder. Pero no algo incierto, sino lo que dijo Dios. Ahora fíjese algo. La fe no es algo que nosotros podamos producir por nuestros propios esfuerzos, sino que la fe es un regalo de la gracia de Dios. Es algo que el Señor nos ha concedido, se nos ha concedido. Es don de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracias ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no viene de ti, es regalo de Dios. Entonces, concluimos que la fe es un regalo de Dios. Cada uno de nosotros, o en cada uno de nosotros, fue depositado una medida de fe. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Nuestra salvación es por la gracia de Dios, a través de la fe que Él nos da. Por eso es importante reconocer que la fe es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no nos sintamos orgullosos de nuestra propia fe. ¿Cómo es eso? Les voy a dar un ejemplo. El día viernes el Señor me dio una lección de lo que es enorgullecerse de su propia fe. Como yo estaba estudiando acerca de la fe, yo quise poner a prueba mi fe, pero fíjese la manera. El carro de mi hijo se accidentó por batería y yo le dije a él: vamos a prender el carro sin necesidad de sacar mi batería. El carro va a prender. ¿Qué fue eso? Orgullo. La motivación fue incorrecta. ¿Sabe qué sucedió? El carro no prendió. Ahora, ¿por qué el carro no prendió? ¿Dios no pudo hacer que ese carro prendiera? Dios lo pudo hacer, pero la motivación que había en mi corazón no era la correcta. Por otro lado, el día que yo recibí la llamada para decirme que iba a predicar, yo estaba enferma. Yo pude haber dicho: estoy enferma, no puedo predicar. Pero yo dije: sí, yo voy. Y eso me permitió estar hoy aquí predicando la palabra de Dios. Todavía ayer yo estaba que no me sentía bien, pero yo dije: yo sé que yo voy a poder predicar. Tuve fe. ¿Por qué? Porque reposé y descansé en lo que Dios ha dicho en su palabra. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con enorgullecernos de nuestra propia fe. Porque hay un hilo o una línea muy delgada entre lo que es poner o desarrollar la fe de Dios y enorgullecernos por nuestra propia fe. Ahora, fíjese algo. La verdadera fe es la confianza absoluta en Dios y en sus promesas. Esta fe nos permite depositar nuestra confianza en Dios, independientemente de lo que nosotros estemos viendo a nuestro alrededor, independientemente de la circunstancia que nosotros estemos viviendo. Cuando hablamos de fe, es imposible dejar de mencionar a Abraham, porque Abraham es conocido como ¿quién? Como el padre de la fe. ¿Y por qué él es conocido como el padre de la fe? Por su obediencia y por su confianza en Dios. Y como les decía hace un momento, él por obediencia salió de su tierra. Él por obediencia dejó a su familia para ir ¿a dónde? A un lugar desconocido. Pero Dios le había dicho que allí él lo haría padre de naciones.
Y Dios le cumplió y le otorgó lo que él le había dicho que iba a hacer con él. Dios le dijo: vas a ser padre de una gran nación, padre de multitudes. Y Dios le otorgó lo que él le había prometido. Ahora, hay un doctor llamado Robertson, especialista en griego. Él tradujo certeza. Ya dijimos que la fe es la certeza o la sustancia. Él tradujo esta certeza o esta sustancia como título de propiedad. ¿Cuál es el título de propiedad en la que se fundamenta nuestra fe? Aquí está el título de propiedad: la palabra de Dios. Si nuestra fe no se apoya o no descansa en la palabra de Dios, entonces en ninguna manera nuestra fe es una fe bíblica. Tiene que apoyarse en lo que Dios ha dicho que Él hará. En realidad, ¿sabe lo que significa? Creer en Dios. Eso es lo que significa. Ahora, la cuestión es si usted cree o no cree en Dios. Si yo preguntara en este momento, ¿ustedes creen en Dios? Todos me van a decir que sí. Ahora, la pregunta sería: ¿descansa tu fe en la palabra de Dios? ¿Se apoya tu fe en lo que Dios ha dicho que va a hacer? ¿Será de esta manera? ¿Sabe? Yo he escuchado mucha gente que dice: yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero su fe no se fundamenta o no descansa en la palabra de Dios. Y pedía respeto. En el primer servicio al pastor pedía permiso y que lo que iba a decir, lo iba a decir con mucho respeto. ¿Sabe? Hay gente que cree en Dios, pero gente que está en fornicación. ¿Sabe lo que es la fornicación? La fornicación es un pecado. Gente que dice que cree en Dios, pero es gente que está en una relación de adulterio, algo que no cree, que no está correcto con lo que Dios dice en su palabra. Gente que cree en Dios y gente que está estafando, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué yo hablo esto? ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué yo me refiero a esto? Dice que la fe debe descansar en la palabra de Dios. Pero usted sabe lo que aleja a las personas de la palabra de Dios: el pecado. Eso es lo que aleja a las personas de la palabra de Dios. Esto es lo que aleja a las personas de Dios. Porque usted puede decir que usted cree en Dios, pero si su fe no se apoya o no descansa en la palabra de Dios, no es una fe bíblica. No está agradando el corazón de Dios, como dice Hebreos 11:6. ¿Por qué? Porque es el corazón el que necesita creer. Y dice la palabra de Dios que con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Con el corazón nosotros creemos para justicia. Pero cuando una persona está dispuesta a dejar su pecado, el Espíritu Santo hará real la palabra de Dios en esta persona. ¿Para qué? Pregúnteme, ¿para qué? Para tener fe y para descansar su fe en las promesas de Dios. Amén. Diga conmigo: el fundamento de mi fe debe ser la palabra de Dios. Una persona que no tiene fe es una persona que está espiritualmente muerta. Es una persona que no espera nada de Dios. Una persona que no cree en Dios. Hace algún tiempo, una persona me decía que había ido al médico y que el médico le había dado un diagnóstico. Le había dicho que tenía unos quistes y que tenía un tumor. Pero el médico me dijo que era benigno. Y yo dije: ¿te dijo que era benigno? Sí, pero estoy preocupada. ¿Pero por qué estás preocupada si el médico te dijo que era benigno? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cómo sabe el médico que son benignos? Me dijo esta persona. Fíjese, el médico le dijo que el tumor era benigno, pero ella estaba preocupada. Yo creo que ella hubiese preferido que el médico le hubiese dicho que el tumor era maligno. Y sabe, hay muchas personas que cuando reciben un diagnóstico médico verdadero, no como este que era benigno el tumor,
¿Sabe? La persona se entrega a lo que dijo o a lo que dice ese diagnóstico. Pero cuando hay fe, el creyente, la persona que cree en Dios, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué hace esta persona? Empieza a declarar la palabra de Dios. Empieza a recordarle al enemigo lo que Dios dijo que él iba a hacer. ¿Y qué dice Dios en la palabra con respecto a un diagnóstico médico que nosotros podamos recibir? Dice que allí en la cruz del Calvario él recibió todo el dolor y toda la enfermedad del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos salvos. ¿Por qué? Por el derramamiento de su sangre preciosa. Amén. Hay personas que mueren a diario. La preocupación las mata. Hay personas que a diario, porque tienen una enfermedad, están muriendo. Es mejor que se mueran de una vez. Porque si se van a estar muriendo a diario, eso es como agonizar. Ahora fíjense, en algún momento, cada uno de nosotros va a partir de este plano terrenal, ¿verdad que sí? Dijera mi hermano, no nos vamos a quedar para semilla. Pero en algún momento nosotros vamos a partir de este plano. ¿Para qué? Para tener un cambio de existencia. Confiado, con nuestra fe puesta en qué? En que al cerrar los ojos, aquí en esta tierra, nosotros lo vamos a abrir delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Dele un aplauso al Señor. Luego dice el versículo 2. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y alcanzar es tomar algo que está lejos. Lo tengo que alcanzar. Es algo donde yo me debo esforzar. Es alcanzar una meta después de haber logrado un esfuerzo considerable. Eso es lo que significa alcanzar. El testimonio, bueno, así como lo alcanzaron estos hombres, no es algo que nosotros recibimos por venir a la iglesia. El testimonio bueno no es algo ni siquiera que nosotros recibamos por leer la palabra de Dios. El testimonio bueno ni siquiera es algo que recibimos por cantar las alabanzas que aquí se cantan. No, el testimonio bueno, si usted quiere un testimonio bueno, usted tiene que pelearlo, usted tiene que lucharlo, usted tiene que alcanzarlo. Es algo que se construye día a día. El Señor le dijo en una ocasión a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y las demandas de Dios, nosotros para alcanzarlas tenemos que esforzarnos. En una ocasión, alguien dijo que Dios no trabaja con flojos. La fe que Dios deposita en nosotros es para que nosotros la desarrollemos. Así como les decía, es para que nosotros crezcamos en fe, para que cada día vayamos a un nivel mayor de fe. Pero ¿cómo hacemos eso si nos quedamos con los brazos cruzados? Cada día tenemos que trabajar para alcanzar un buen testimonio. Cuando alguien no quiere esforzarse, ¿sabe lo que hace? Graciela, hazme el favor, alcánzame eso allí. Manda a otro a que le alcance lo que quiere. Ese es un flojo. Ese no es digno de trabajar en la obra del Señor. Usted no ve que Dios siempre llama a gente ocupada. Y usted dice: quisiera que el día tuviera más horas. Así que no se preocupe. Si usted tiene más demanda, esfuércese y sea valiente. Si a usted le dan una nueva asignación, esfuércese y sea valiente, porque Dios está respaldando lo que Él ha dicho. Ahora, la palabra griega para traducir testimonio, ellos alcanzaron ¿qué? Buen testimonio. La palabra griega para traducir testimonio es martiria. Cuando alguien moría por el Señor, se convertía en un mártir, en un testigo. Y testimonio significa recibir reconocimiento de otro, digno de ser imitado. Por eso Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, él dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cuando nosotros somos dignos de ser reconocidos, es porque nosotros estamos imitando a Jesús. No es porque nosotros estamos imitando al mentor,
al líder, al pastor, no. Cuando nosotros somos dignos de ser reconocidos, es porque nosotros estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con enorgullecernos. Que nuestra fe se enorgullezca. Porque la misericordia de Dios es la que hace que nosotros seamos reconocidos delante de Dios. Amén. Ahora, tener un buen testimonio no es caerle bien a todo el mundo, Alberto, ¿viste? Eso no es tener un buen testimonio, ni ser buena gente. Hay gente que es buena para nada, pero eso es en otra iglesia, eso no es aquí. ¿Sabe? Hay gente que no aporta nada para el reino de Dios. Hay gente que no conquista nada para el reino de Dios. Y la pregunta sería, ¿desde cuándo no me gano uno para Cristo? ¿Desde cuándo no le sirvo al Señor? Esa sería la pregunta que cabe en este momento. Fíjense, hay ocasiones, o van a haber ocasiones, en que nosotros le vamos a caer mal a la gente. Hay ocasiones en las que la gente nos va a criticar. Ay, sí, mírala a ella, se cree perfecta porque está predicando. O ay, sí, míralo a él, como que si nunca se ha equivocado. ¿Sabe? Nuestra meta debe ser cumplir lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Así que cuando esas personas vengan delante de usted a criticarle, a vituperarle, dígale: perdóname, disculpa si no cumplo tus expectativas, pero mi meta es agradar a Dios. Amén. Y esa debe ser nuestra meta diaria. Gloria a Dios. Esa debe ser nuestra meta de todos los días. Agradar a Dios. ¿En qué? En todas las cosas. No los domingos cuando voy a la iglesia, cuando me toca predicar o cuando me toca cantar. No, yo debo agradar a Dios todos los días. Debe ser un estilo de vida para nosotros. Porque cuando agradamos a Dios, como lo decía la palabra hace un momento que les decía, debemos internalizarlo. Cuando nosotros lo agradamos a Él, cuando nosotros agradamos su corazón a través de su palabra, de lo que Él ha dicho en su palabra, el Señor reconoce el esfuerzo de cada uno de nosotros. Amén. Este versículo 2 que dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio, pudiera traducirse de la siguiente manera: por una fe como esta, como esa fe que ellos tuvieron, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Estas personalidades, estos hombres, estos personajes del Antiguo Testamento, ¿saben lo que ellos hicieron? Ellos creyeron en Dios. Ellos descansaron en lo que Dios le dijo que haría. No fue un salto en la oscuridad, no fue ir hacia lo desconocido, no. Ellos creyeron en la promesa de Dios. Y les decía que Noé construyó un arca, a pesar de todas las burlas que él pudo haber recibido. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue la fe de Noé? ¿Sería que él tuvo un sueño? ¿Sería que a él se le ocurrió que tenía que construir un arca en alguna ocasión? No. Esto fue una revelación que vino directamente de parte de Dios. La Escritura nos deja ver que Noé caminó con Dios por muchos años. ¿Y usted sabe lo que hacemos nosotros? Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, venimos y oramos una vez. Señor, mira mi situación. Señor, mira por lo que estoy pasando. Y venimos y oramos 2 veces. Señor, mira, Señor, apiádate de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Y como a la segunda vez no sucedió nada, entonces nosotros le damos la espalda a Dios. Y nos enojamos con Dios. Y dudamos de Dios. Y no creemos que Dios sea real. Eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Nos olvidamos de lo que Dios ya hizo en el pasado. Las experiencias de estos personajes de la Biblia nos hace ver que Dios da el poder a través de la fe para realizar aquello que no se ve. Ellos nos dejan ejemplo, nos dejan modelo en la Biblia, en la palabra de Dios,
de que lo que no se veía fue hecho por lo que ahora se ve, por lo que ahora nosotros podemos ver. Bajo circunstancias difíciles, estos hombres, estos personajes mostraron gran confianza en Dios a pesar de lo que ellos estaban pasando, y por su fe ellos lograron soportar las aflicciones de aquel momento, y por su fe se les otorgó también lo que el Señor había dicho que les daría. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros en medio de esa circunstancia? Porque yo pienso que nosotros vamos a ser los héroes de la fe de estos tiempos. Amén. Que nosotros vamos a aparecer en el libro del cielo, en el libro de la vida. Graciela tuvo fe, Alberto caminó en fe, y cada uno de nosotros, Adán caminó en fe. Amén. Nosotros debemos caminar en fe. Dios mismo da testimonio a favor de estos personajes y confirma que vivieron por fe, por lo cual Dios les otorgó lo que ellos estaban esperando. Ahora, el problema que muchos de nosotros tenemos hoy es que cuando estamos caminando en medio de una crisis, en vez de apoyarnos en lo que Dios ha dicho, en vez de apoyarnos en la palabra de Dios, en vez de depositar nuestra confianza en Él, ¿sabe qué? No somos capaces de hacerlo. Vamos y oramos por la gente. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo eres sano. Pero cuando es a usted que le toca, hasta allí llegó su fe. No somos capaces de hacerlo. Y pareciera que es algo nuevo, que es una novedad, que es algo nuevo que nos está ocurriendo. Se nos olvida la fidelidad de Dios. Se nos olvida que ya Dios en el pasado, Él nos favoreció. Su fidelidad y su misericordia nos alcanzó. Y se nos olvida que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pareciera que tenemos memoria corta. Nos enfocamos en lo que estamos viviendo. Y sabe, eso no nos permite ver más allá, como dice la fe. Ver más allá de lo que no se ve. Por eso es necesario enfocarnos en esta palabra. Cuando nosotros, voy a repetirlo, cuando nosotros estamos pasando una circunstancia y nosotros declaramos la palabra de Dios, nos ponemos de acuerdo con Dios. Eso es lo que sucede. Pero Dios quiere que depositemos nuestra confianza en Él. Este versículo afirma que los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Ahora yo pregunto, ¿ellos alcanzaron un buen testimonio porque ellos eran chéveres? ¿Porque ellos eran maravillosos? No. Ellos alcanzaron un buen testimonio porque ellos creyeron en Dios y depositaron su confianza en Dios. Génesis 15:6 dice que Abraham creyó al Señor y entonces el Señor lo reconoció como justo. El Señor lo consideró con justicia a favor suyo. Dios quiere que hoy nosotros no solamente seamos salvos, sino que nosotros podamos vivir en fe cada día. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema que usted esté pasando, Dios quiere que vivamos por fe, que caminemos por fe. Cristo murió, ¿sabe? Lo decía en el primer servicio. Cristo murió por nosotros. ¿Qué fue lo que Él hizo allí en esa cruz? Perdonarnos a cada uno de nosotros y regalarnos la salvación y la vida eterna. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos retribuirle al Señor un poquito, porque nada de lo que nosotros hagamos se va a comparar a ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros debemos morir cada día a lo que nosotros queremos, que no agrada, que no es conforme a la palabra de Dios. Cada día debemos morir a nuestros deseos carnales que no le pertenecen a Dios y que no corresponden a lo que Él ha dicho en su palabra. Que podamos vivir diariamente por la fe y elevar nuestra mirada hacia Él. ¿Cuándo? Todos los días.
todos los días. Debemos ser agradecidos. Ese hombre murió por ti. Ese hombre murió por ti que estás allí viendo a través de las redes sociales. Ese hombre murió por mí. Y estoy agradecida. Cada vez que que viene a mi mente que ese hombre murió por mí, yo digo: Señor, cuánto me amaste, cuánto me has amado, cuánto me has regalado. Y esa debe ser nuestra actitud de todos los días. Reconocer que Él murió por mí. Y alguien que murió por nosotros no es digno de ser ofendido. Amén. El versículo 3 dice que por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Escuche bien. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue hecho por la palabra de Dios. Aquí se pudo haber traducido: los mundos, los siglos fueron constituidos por la palabra de Dios. Por esta palabra que dice que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Una palabra potente, una palabra maravillosa, una palabra, que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Usted no es el mismo que era cuando usted llegó a este lugar. Usted no es el mismo que era antes de llegar a Cristo. Hay muchas cosas que nosotros dejamos atrás. Dice la palabra de Dios que nueva criatura somos, que las cosas viejas pasaron y he aquí, por la palabra de Dios, por fe, todas son hechas nuevas. Amén. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Diga conmigo: revelación. Creemos por la revelación que Dios creó los cielos y la tierra y que nosotros somos creación de Dios. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Revelación. Fue por soltar la palabra. El Señor dijo: háganse los mares, háganse los cielos, háganse la tierra. Y todo fue hecho por la palabra. Imagínense el poder que tiene la palabra. ¿Cómo no vamos a amar esta palabra? ¿Cómo no nos vamos a guiar por esta palabra? Si usted y yo nos guiáramos por esta palabra en todas las cosas, diga conmigo: en todas las cosas, nos evitaríamos muchos problemas. ¿Quiere evitarse problemas? Aquí está. Manual de vida. Manual para la vida. Aquí está. Siga esta palabra. La fe tiene que estar afianzada sobre algo. Y ya les dije, nuestra fe descansa en lo que es la palabra de Dios. El porqué del cristiano o el porqué del éxito del cristiano es la fe. La fe nos hace vencedores. Sin fe nadie ha podido llegar lejos. Sin fe nadie puede pasar a otro nivel. Nadie puede ir a nuevas dimensiones. Pero con fe somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor y póngase de pie. Y cierre sus ojos allí que le voy a leer un versículo. Les voy a regalar un versículo que se encuentra en Lucas 17. Dice: miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Estas eran palabras de nuestro Señor Jesucristo. Manténgase allí con sus ojos cerrados. Estas eran palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Sabe lo que le respondieron los discípulos al Señor? Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor, para poder perdonar. Para poder perdonar a mi hermano cuanto pecare contra mí. Aumentanos la fe, Señor. Es necesario que nosotros tengamos fe para poder soportarnos los unos a los otros. Es necesario que nosotros tengamos fe para poder amar a nuestros hermanos con todos y sus errores. Es necesario que nosotros tengamos fe para poder caminar conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y Él ha dicho que nos esforcemos
Él nos ha dicho que seamos valientes. No te conformes con lo que viene el enemigo a susurrarte a la mente de que esta es una sola vida, de que tenemos que vivirla, de que tenemos que gozarla. ¿Sabes algo? No hay nada mejor que nosotros como hijos de Dios podamos hacer que vivir su palabra. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, cuando nuestra fe se apoya o cuando nuestra fe descansa en la palabra de Dios, ¿sabes? Tenemos paz, tenemos descanso, tenemos libertad, tenemos sosiego. Lo tenemos a Él, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Por eso quiero decirte en esta mañana que si tú estás pasando por una tormenta, no quites los ojos del Señor. No quites los ojos de su palabra. Cuando Pedro quitó la mirada del Señor, Pedro comenzó a hundirse. Pero sabes, él le dijo: Señor, sálvame. Él tuvo fe de que el Señor lo podía salvar, y el Señor lo tomó por su mano, y el Señor lo sacó de las aguas de donde él se estaba hundiendo. Por eso es necesario poner nuestra mirada en el Señor, el autor y el consumador de la fe. Y Él nos va a tomar por la mano, y Él nos va a guiar hacia ese destino, hacia ese camino de salvación, a donde Él nos quiere llevar. Puesto los ojos en Jesús.